buenas tardes. Pues nos da mucho gusto que nos acompañen a pesar del frío. Esperamos que no nos llueva para que puedan escuchar muy bien a nuestras ponentes de esta tarde, que vamos a continuar conmemorando el 60 aniversario de la ciudadanía de las mujeres en México. Y tenemos el gran gusto de que nos acompañen las doctoras Enriqueta Tuñón y Lucía Melgar, que pues han trabajado toda su vida estos temas y que nos van a enriquecer seguramente con su exposición. En primer lugar, por los temas que van a tratar, va a ser uso de la palabra la doctora Enriqueta Tuñón. Yo quisiera decir que ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, es investigadora en la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y además de trabajar la historia de género, también trabaja el exilio español. Entre sus obras destacan el álbum de la mujer, que yo le voy a proponer a Lina que hagamos una coedición aquí con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, porque déjenme decirles que es una antología indispensable para comprender todo lo que ha sido la vida de las mujeres desde la etapa prehispánica, que fue el primer volumen que hizo la doctora Enriqueta Tuñón. Escribió en la obra Por fin ya podemos elegir y ser electas, el sufragio femenino en México, 1935-1953, y bueno, Palabras del exilio, final y comienzo, el Sinaya, varias voces, una historia, españolas exiladas en México, y entre sus más recientes artículos está la historia oral, creación e interpretación de fuentes en los estudios de la mujer. Sin más, nos hará su presentación la doctora Enriqueta Tuñón. Gracias, Enriqueta. Gracias. Buenas tardes. Pues quiero agradecer a la doctora Galeana la invitación para estar aquí con ustedes y darles las gracias por haberse animado a venir en una tarde como esta, que es de estas tardes que se antoja quedarse debajo de las sábanas. Así que de verdad les agradecemos muchísimo su presencia. Yo voy a les voy a dar una visión general del movimiento sufragista en México a partir de 1916. Divido este movimiento sufragista de 16 a 53 en 4 etapas. La primera etapa es la lucha de Hermila Galindo, solicitando a los constituyentes la modificación al artículo 34 para dar a las mujeres el derecho al voto. Después sigo con los años 30, en donde durante la presidencia de Lázaro Cárdenas las mujeres estuvieron a punto de alcanzar este derecho. Me paso a los años 40, cuando obtuvimos el derecho a voto, pero a nivel municipal nada más, con Miguel Alemán, y termino en el 52 tratando de ver por qué fue que Adolfo Ruiz Cortines decidió modificar el artículo 34 constitucional, y a través de esta modificación el que las mujeres pudiéramos votar y ser votadas. Las mujeres mexicanas, y principalmente los grupos organizados, emprendieron desde antes de la redacción de la Constitución de 1917 una serie de movimientos con el fin de alcanzar los derechos políticos, concretamente el derecho al voto, considerando que este sería un primer gran paso para después obtener otros derechos. Perdón, ¿cuánto tiempo tengo?
Perdón, pero preguntaba que con cuánto tiempo cuento para ver si lo hago largo o corto o regular. Bien. Partiendo de la idea de que estos movimientos de mujeres tuvieron que influir en la decisión presidencial de Adolfo Ruiz Cortines para otorgar el derecho al sufragio en 1953, considero que es importante destacar sus características esenciales, partiendo de 1916, tomando en cuenta que hubo distintas etapas. Durante 30 años no pudieron haber seguido las mismas tácticas las mujeres para tratar de obtener los derechos políticos. Entonces esas tácticas fueron cambiando. Entonces voy a tratar hoy de caracterizar a grosso modo las movilizaciones de los grupos en estas 4 etapas que les acabo de comentar. En 1916 aparece Ermila Galindo. Bueno, no es que aparezca en este año, lo que pasa es que aparece en función de solicitar el derecho al voto. Ermila Galindo era la secretaria particular de Venustiano Carranza. Ella le solicitó al constituyente los derechos políticos para las mujeres. Ella dice, y cito: «Es de estricta justicia que la mujer tenga el voto en las elecciones de las autoridades, porque si ella tiene obligaciones con el grupo social, razonable es que no carezca de derechos. Las leyes se aplican por igual a hombres y mujeres. La mujer paga contribuciones. La mujer, especialmente la independiente, ayuda a los gastos de la comunidad, obedece las disposiciones gubernativas y, si acaso delinque, sufre las mismas penas que el hombre culpado. Así pues, para las obligaciones, la ley la considera igual que el hombre. Solamente al tratarse de prerrogativas, la desconoce y no le concede ninguna de las que goza el varón». Este fue el argumento de Ermila Galindo para solicitar al constituyente del 16 que a la hora de redactar el voto, a la hora de redactar el artículo en el que se especificara todo lo relacionado con el voto, se permitiera a las mujeres tener este derecho. Entonces nos encontramos en este primer momento con una mujer sola, que si bien tenía simpatizantes y seguidoras, ella hacía la solicitud al constituyente a modo personal. Claro que su situación era privilegiada, ya que era, como les dije, la secretaria de Venustiano Carranza. Y sus argumentos son interesantes porque ya desde principios del siglo XX, desde estos primeros años, vemos que estos argumentos están relacionados con la equiparación de las mujeres con los hombres, diciendo que si tienen las mismas obligaciones, justo es que también tengan los mismos derechos. Sin embargo, cuando se redactó la Constitución, el artículo 34 se redactó en masculino. Las mujeres fueron omitidas, simple y llanamente no fueron tomadas en cuenta. Y el artículo 34, pues, dice, son ciudadanos de la República todos aquellos que teniendo 18 años y son casados y 21 si no lo son, etcétera, etcétera. Pero en masculino, las mujeres fueron omitidas. Esto es interesante, no es que haya habido un artículo que le prohibía a las mujeres votar, no, pero las omitieron. A la hora de discutir si las mujeres tendrían el derecho al voto o no, los constituyentes prácticamente no lo discutieron. Comentaron que
Las mujeres no tienen necesidad de participar en los asuntos públicos, como lo demuestra la falta de todo movimiento colectivo en ese sentido. Eso no era cierto. Sí había habido movimientos en pro de obtener el derecho al sufragio, solo que los constituyentes en este momento decidieron que las mujeres mexicanas no sentían ninguna necesidad de participar en la vida política. En esas palabras vemos que los legisladores, por una parte, encadenaron los intereses de las mujeres al hogar y a la familia, y por otra, afirmaron que a ellas no les interesaba tener derechos políticos. Parece ser como si ellos quisieran que el movimiento sufragista fuera al estilo de Inglaterra o de Estados Unidos, en donde las sufragistas hicieron una serie de protestas que llamaban mucho la atención en la opinión pública. Llegamos entonces a la promulgación de la Constitución del 17 y las mujeres nos quedamos sin el derecho al voto. Entre 1920 y 1935 hubo bastantes movilizaciones de mujeres en pro de los derechos políticos. Además, se realizaron en la Ciudad de México varios encuentros de mujeres. Uno de ellos fue el primer Congreso Feminista de la Liga Panamericana de Mujeres. Y a raíz de este congreso se fundaron dos organizaciones que intentaron reunir a las asociaciones que estaban diseminadas por toda la República. Y en estas asociaciones se empezaron a delinear las dos posiciones feministas que existieron en nuestro país en las décadas siguientes. La primera corriente feminista fue la del Consejo Femenino Mexicano, que estuvo dirigido por dos maestras comunistas, Elena Torres y Refugio García. Ellas aglutinaron a los grupos de mujeres que levantaban demandas propias y que al mismo tiempo se vinculaban a la lucha popular general. Este grupo constituyó el antecedente del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que surgió durante la presidencia del general Lázaro Cárdenas. Ingeniero es el hijo. El otro grupo fue la sección mexicana de la Liga Panamericana, que se llamó Unión de Mujeres Americanas y que estuvo dirigido por Margarita Robles de Mendoza. Este grupo orientó su trabajo a la problemática de las mujeres y a la obtención de los derechos políticos. Estuvieron influenciadas por las sufragistas norteamericanas y su papel fue importante debido a la presión que ejercieron a través de sus contactos internacionales para alcanzar el derecho al sufragio. Con los años surgieron diferencias básicas en el tipo de lucha de uno y de otro grupo. Las mujeres comunistas se manifestaron en contra de toda reivindicación que implicara la creación de instancias autónomas de las mujeres. El objetivo final de ellas era la lucha junto con los hombres del poder político para el pueblo, y acusaban de burguesas a las de la Unión de Mujeres Americanas, quienes junto con las mujeres del Partido Nacional Revolucionario, el PNR, que era el partido oficial en esa época, luchaban por obtener espacios políticos y el voto dentro del partido. Así que mientras unas luchaban junto con los hombres para tratar de mejorar la situación del pueblo en general y en particular de las mujeres, las otras querían
reivindicaciones netamente femeninas, netamente de mujeres, y lo que más les interesaba era el derecho al sufragio. A partir de 1935, durante el gobierno cardenista, las organizaciones de mujeres encaminadas a lograr los derechos políticos adquirieron mayor importancia. El cardenismo implantó un proyecto político nacional que, al relacionarse de forma peculiar con los sectores sociales, le permitió enfrentar los problemas básicos que tenía el país con un margen importante de éxito. Este proyecto nacional contempló la creciente intervención del Estado en la vida económica y social, la recuperación de los recursos básicos del país que estaban en manos de extranjeros, la reforma agraria y la organización amplia de los trabajadores, guiadas y conducidas por el gobierno. Fue así que las organizaciones femeninas se fortalecieron impulsadas por el Estado. Y a partir de la segunda mitad de la década de los 30, las mujeres comenzaron a insistir con más fuerza en la obtención de los derechos políticos. En este contexto se creó el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que se constituyó formalmente en 1935 con una reunión en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México, a la que asistieron representantes de todos los estados de la República. Este organismo llegó a contar con más de 50,000 mujeres afiliadas, mujeres de diferentes profesiones y tendencias. Las hubo intelectuales, profesionistas, sobre todo maestras, obreras, mujeres pertenecientes a diferentes sindicatos y partidos políticos, veteranas de la Revolución, es decir, una enorme variedad de mujeres. Esta diversidad que logró reunir el Frente se debió a que, si bien la demanda principal era alcanzar el derecho al voto, en su programa había otros puntos que acercaban a las mujeres del PNR y del Partido Comunista Mexicano. Al respecto, una de las integrantes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, la maestra Adelina Cendejas, dice en este sentido: el programa de lucha era muy concreto y tan amplio que importaba a todas. ¿Quién iba a estar en contra de la lucha por abaratar la vida? Contra la instalación de servicios médico-asistenciales que le dieran atención a la maternidad, contra el principio del trabajo igual, salario igual. Y dice Adelina: esto importaba a todas, católicas, protestantes, comunistas. Es decir, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer tenía varias demandas que todas ellas eran unas demandas que era fácil que cualquier tipo de mujer peleara por ellas. Justamente el Frente trató de conseguir algo concreto. El primer punto que eligen para luchar va a ser obtener el derecho al voto. En 1937, 2 años después de creado el Frente, Cárdenas afirmó, y cito: en México, el hombre y la mujer adolecen paralelamente de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, solo que aquel, o sea, el hombre, se ha reservado para sí derechos que no se justifican. Estaba como dando
un primer paso Cárdenas para otorgar el voto. Cuando las mujeres del frente escucharon esto, se organizaron, se movilizaron inmediatamente. Y en esa época las movilizaciones era hacer mítines, manifestaciones, conferencias. Llegaron a amenazar con quemar el Palacio Nacional y también iniciaron una huelga de hambre frente a la casa del presidente Cárdenas. Así que él, ante esta presión, en agosto de 1937, prometió enviar al Congreso una iniciativa de ley para reformar el artículo 34 constitucional. La iniciativa siguió su curso legal, se discutió en las cámaras, se aprobó, se turnó a las legislaturas de los estados, se aprobó y para septiembre de 1938 ya había sido aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados. El trámite estaba prácticamente terminado. Solamente faltaba la publicación en el diario oficial. Las mujeres pues ya daban por un hecho que iban a tener el derecho al voto, estaban felices de la vida. Cárdenas empezó a recibir felicitaciones de grupos nacionales e internacionales relacionados con mujeres. Parecía que estaba todo listo y que en cualquier momento se publicaría el decreto en el diario oficial. Sin embargo, el trámite no prosperó. Presumiblemente, o mejor dicho, seguro, a partir de un documento que encontró la doctora Galeana en el Archivo General de la Nación, o sea que quito el presumiblemente, es seguro que Lázaro Cárdenas no le quiso otorgar a las mujeres el derecho al voto porque tradicionalmente las mujeres somos católicas y se creía que influenciadas por la Iglesia. Dadas estas características, podía suceder que a la hora de la votación fueran influenciadas por la religión, por la Iglesia, mejor dicho, no por la religión, por la Iglesia, y que votaran a favor del candidato del Partido Revolucionario de Unificación Nacional, el PRUN, que era Juan Andreu Almazán y que era el opositor a Ávila Camacho. Es decir, Cárdenas temió que realmente sucediera lo mismo que había sucedido en la España republicana en 1933, cuando las mujeres obtuvieron allí el derecho al voto. Pero en las siguientes elecciones, la primera vez que las mujeres votaron en España, el voto se fue hacia el lado conservador. Y entonces, según Lázaro Cárdenas, es seguro que temió que aquí sucediera lo mismo y Andreu Almazán ganara las elecciones. Después de este fracaso, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer comenzó a debilitarse. El gobierno incorporó al frente al partido oficial y de esta manera institucionalizó su acción. Integradas al partido oficial, las mujeres del frente perdieron autonomía y sus demandas quedaron postergadas porque ellas fueron alistadas como miembro de un grupo, es decir, del grupo campesino, del grupo obrero, etc. Así, para finales del cardenismo, las mujeres se quedaron no solo sin el derecho al voto, sino también sin una organización propia que luchara por sus propias demandas.
Durante los siguientes años, algunas mujeres publicaron artículos muy valientes en los que mostraban su decepción, pero la más persistente fue una doctora llamada Esther Chapa. Esta señora, cada vez que empezaba el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados y Senadores, ella enviaba una carta en la que solicitaba se discutiera la posibilidad de modificar el artículo 34 constitucional. Durante 22 años envió esa carta. Ella la firmaba y se adherían mujeres que estaban a favor de o que tenían la misma ideología que ella. Poco a poco, a través de estos 22 años, las firmas fueron menos y parece que la última, que no me acuerdo en este momento de qué año fue, ya solo la firmó ella y Adelina Cendejas. Este ejemplo de la doctora Chapa es interesante porque ella, igual que Hermila Galindo, prácticamente hizo esta función sola. Ella redactaba la carta, ella la llevaba, ella la defendía. Bien, nos encontramos entonces a fines de los años 30 y nos encontramos con que las mujeres organizadas se quedaron sin su Frente Único Pro Derechos de la Mujer porque este se integró al partido oficial. Se quedaron entonces sin una organización propia. Y este es un momento de quiebre en el que cambia radicalmente el movimiento sufragista de México. En lugar de pelear para que les dieran el derecho al voto, como lo habían hecho en la época de Cárdenas, ahora, en los años 40, aceptan la designación de Ávila Camacho como presidente y aceptan también el papel que él les asignaba dentro del hogar. Aunque no abandonaban su petición por los derechos políticos, pero ellas aceptaron volver al hogar. Esta actitud fue el reflejo de la sociedad conservadora de esos años, cuyo discurso se basaba en los valores más tradicionales. Se exaltó más que nunca el nacionalismo y se promovieron las familias numerosas como base de la sociedad. Bien, a partir de los años 40, entonces, con Ávila Camacho, el movimiento de lucha por obtener los derechos políticos ya no consolidó su fuerza con las bases, sino que se apoyó en las autoridades, principalmente en la figura del presidente de la República, a la espera de que él hiciera suya la demanda del voto. Las mujeres que en esta época impusieron su presencia fueron las de la clase media y la burguesía, que lucharon por la obtención de los espacios públicos, pero sin intentar modificar el sistema, es decir, aceptando el lugar que les daba la sociedad, dentro de sus casas, cuidando a sus niños y cuidando a sus esposos. Por otro lado, las mujeres de estos años 40 recurrieron más a las conferencias internacionales que a las movilizaciones que por esta demanda podían llevarse a cabo. Probablemente las manifestaciones públicas no eran en estos momentos lo suficientemente fuertes como para cambiar la legislación vigente sobre los derechos ciudadanos de las mujeres. Es en este contexto cuando la señora Amalia Castillo Ledón se comenzó a perfilar como líder del movimiento femenino, no solo al interior de nuestro país, sino también en el exterior. Cuando fue nombrada
nombrada primero vicepresidenta y después presidenta de la Comisión Interamericana de Mujeres, organismo que se encargaba fundamentalmente de presionar a los gobiernos latinoamericanos que no habían otorgado el derecho a las mujeres del voto. Para mediados de los años 40, 1945, tenemos a un nuevo candidato a la presidencia, es Miguel Alemán. Durante su campaña, Miguel Alemán fue muy claro en que él quería modernizar el país. Modernizar lo pongo entre comillas. Él quería hacer de que México entrara al contexto de las naciones modernas, de las naciones progresistas. Y en función de ese interés que él tenía, organizó una reunión con los grupos de mujeres que había en aquella época en la Arena México. Y en esa reunión, el 27 de julio, en plena campaña, les ofreció el derecho al voto, pero al voto municipal. Alemán tenía que ser coherente. Si él quería construir un país moderno, tenía que igualar a los hombres y a las mujeres, porque el modelo de modernidad así lo exigía. Sin embargo, él no se atrevió a dar a las mujeres el voto a nivel federal. En su discurso de ese 27 de julio les dijo que les pedía como una especie de garantía para asegurar la reproducción de la familia, que no dejaran de ser en el hogar, y abro comillas, la madre incomparable, la esposa abnegada y hacendosa, la hermana leal y la hija recatada. Desde este punto de vista, Miguel Alemán les otorgaba el derecho al voto municipal. El derecho al voto municipal no lo veía él peligroso, porque decía que gobernar un municipio era como gobernar una casa un poco más grande. Bueno, entonces, ya en el poder, Miguel Alemán cumple su promesa, manda la iniciativa para reformar el artículo 115 constitucional, se hace todo el trámite, pasa por las cámaras, las legislaturas de los estados, y el 17 de febrero de 1947 se publicó en el Diario Oficial la reforma a este artículo. Y a lo largo del sexenio alemanista, una vez obtenido el derecho al voto municipal, nos encontramos con dos posiciones diferentes de los grupos feministas de México. Por un lado, las mujeres que le estaban agradecidas al presidente por haber reformado el artículo 115. En general, estas mujeres eran las que estaban más cerca de la esfera del poder. Y por otro lado, estaban las antiguas dirigentes del Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que con una posición más crítica le seguían solicitando a Miguel Alemán la reforma del 34 constitucional, es decir, el voto a nivel federal. Por otro lado, durante el sexenio alemanista también, las mujeres comenzaron a hacer intentos para aglutinarse en un organismo más fuerte, como aquel de los años 30.
Pero ningún organismo tuvo la suficiente fuerza como para lograr cohesionar a todos estos grupos feministas que estaban por la República Mexicana. Se necesitaba además una figura carismática con una personalidad fuerte que pudiera reunir a todos aquellos grupos, y también se necesitaba el apoyo decidido del poder. Eran dos elementos necesarios para lograr unificar a los grupos feministas que existían en nuestro país. Esto se va a dar en abril de 1952, cuando Amalia Castillo Ledón funde la Alianza de Mujeres de México, con el apoyo no solo del presidente saliente, que es Miguel Alemán, sino también del candidato para el siguiente periodo presidencial, Adolfo Ruiz Cortines. En estos momentos vemos cómo desaparece prácticamente un movimiento de masas, por llamarlo de alguna manera, que tampoco fueron nunca las masas, ¿no? Y en este momento 52 podríamos personalizar un poco el problema. Amalia Castillo Ledón era en estos momentos una mujer con un papel muy importante a nivel nacional e internacional por su trabajo con las mujeres. Ella era una feminista muy acorde con la época. Su concepción del feminismo tomaba en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres, pero identificaba el papel social de ellas como exclusivamente madres y esposas. Reivindicaba la idea de que elevar la condición social de las mujeres redundaría en hacerlas mejores madres, esposas y amas de casa. Este era un feminismo que no tenía conciencia de género, sino más bien era un feminismo liberal, como se llamaba en esa época. Era un feminismo que sí planteaba cambios a nivel de la legislación y del marco jurídico, proponiendo alcanzar la igualdad social, política, económica y de educación. Esto hacía que esta mujer, Amalia Castillo Ledón, que pedía el voto para las mexicanas, no asustaba a los hombres. Al contrario, ella le sacaba emblema a su feminidad. Era una mujer muy guapa, era una mujer poderosa, era una mujer que se vestía muy bien, que publicaban en el periódico artículos en los que ella daba consejos de cómo había que peinarse y cómo había que vestirse. Es decir, era una mujer, por llamarlo de alguna manera, muy femenina. Y entonces ese tipo de mujer no asustaba a los hombres. Bien, en 1952, ya para terminar, ya voy a terminar, falta ya, ¿verdad? Ya. En 1952, cuando Ruiz Cortines era el candidato a la presidencia, se reúne con Amalia Castillo Ledón y le dice: pues realmente yo no tengo muchas personas, muchas mujeres que me soliciten el derecho al sufragio. ¿Por qué no junta usted a las mujeres de México y me consigue muchas firmas que soliciten el derecho al voto? Ella se dio entonces a la tarea de
crear la Alianza de Mujeres de México, que fue un organismo que logró juntar a los grupos a los grupos femeninos de aquella época, y además consiguió la carta que le solicitaba Ruiz Cortines. Eso fue por un lado. Por otro lado, las mujeres priistas dirigidas por Margarita García Flores, que era la directora de Acción Femenil del PRI, según la versión de la propia Margarita, cuando Ruiz Cortines fue nombrado candidato a la presidencia, de inmediato se dieron a la tarea de organizarse para apoyarlo y solicitarle el derecho al voto. Ella logró reunirse un día con Ruiz Cortines y la acompañó Dolores Eduard, que era otra mujer priista de esa época. Y entonces Ruiz Cortines las recibió y les dijo, y esto se los voy a leer, a ver, aquí estoy, compañeritas. Ese compañeritas, pues a mí me suena como un poco despectivo, pero, o no despectivo, pero como si fueran menores de edad o algo así. En fin, no me gusta, pero cada quien. A ver, aquí estoy, compañeritas. Me da mucho gusto poder saludarlas. ¿Tenían algo que comunicarme? Y le dije, dice Margarita García Flores, mire usted cree justo, don Adolfo, que las mujeres no tengamos derecho al sufragio universal, nada más porque no nacimos con un sexo que no elegimos. No, perdón, está mal. Nada más que nacimos con un sexo que no elegimos. Bien. Y entonces, bueno, ya Ruiz Cortines se puso serio y les dijo, pues eso hay que hablarlo con más calma. Pues, ¿qué le parece, licenciado, que invitamos a las compañeras de los estados y nos reunimos todos en una gran asamblea? Así se hizo. Seguramente el partido oficial les organizó la asamblea. Les parece que llenaron el parque, ¿cómo es? 13 de marzo, 18 de marzo, que creo que ya no existe, que ahora es un centro comercial ahí en Avenida Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, las reunió ahí y ofreció otorgarles el derecho al voto. Entonces, por dos frentes se llevó a cabo este final de la lucha sufragista. Por un lado, Amalia Castillo Ledón y las mujeres de clase media y clase media alta y por otro lado, las priistas dirigidas por Margarita García Flores. De esta manera, en los primeros meses, en diciembre del 52, cuando toma posesión Ruiz Cortines, ofrece enviar a las cámaras la modificación al artículo 34. La posición de Ruiz Cortines respecto a las mujeres era era otorgar el derecho al voto, pero no por igualdad o por un sentido de justicia, sino porque él creía que desde su hogar ayudarían a los hombres, resolverían con abnegación, trabajo, fuerza espiritual y moral problemáticas tales como la educación y la asistencia social. Es decir, las mujeres iban a seguir siendo importantes en tanto en que alentaban a sus compañeros en el vivir diario y por la maternidad. Esto
pues nos da un poco de tristeza, porque vemos cómo las mujeres entraron legalmente a formar parte de la vida pública con una conducta pasiva frente a la política de México. Se les dio el voto en un contexto en donde no había libertades democráticas, con lo cual se liquidó toda posibilidad de un ejercicio democrático dentro del juego político. Era un espacio en el que no había voces disidentes que cuestionaran la función de las mujeres como esencialmente familiar y privada. En este contexto, las mujeres mexicanas obtuvimos el derecho al voto. Seguramente a Ruiz Cortines le interesaba en ese momento justo que las mujeres obtuvieran el derecho al voto. Él llegó a la presidencia con un margen muy bajo de preferencia sexual. No, ahora sí. De preferencia política, de preferencia electoral. Bueno, ahora sí que qué mal me vi, qué bárbaro. Preferencia electoral. Es decir, él ganó solamente con un 74%, me parece, de votos a favor. Bueno, que ahorita decimos que era muchísimo, pero en aquella época, pues no. La primera vez que votaron las mujeres para presidente fue en 1955. No es cierto, ¿verdad? 58, exacto, 58. Y ganó Adolfo López Mateos por más de un 90% de preferencia electoral. O sea, que seguramente fue uno de los motivos por los que Ruiz Cortines quería que las mujeres empezaran a votar ya. Era un movimiento político. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora Enriqueta Atuño. Como hemos visto, en fin, el movimiento de lucha sufragista se desintegró y ya se da la ciudadanía como una dádiva desde el poder. Pero además hay algo que es muy importante que yo quisiera añadir, porque revisando los archivos de la Cancillería mexicana puede darse uno cuenta de lo que estaba afectando a la imagen de México no tener el voto, porque en 1952, en diciembre de 1952, Naciones Unidas suscribió la Carta de Derechos Políticos de las Mujeres. Y esto es muy importante porque luego algunos colegas confunden y hablan de la Carta de Derechos Humanos. Bueno, no, la Carta de Derechos Humanos se da desde la creación de Naciones Unidas. Y desde entonces, Virginia Gildersleeve, como les comenté en la sesión pasada, una feminista fundadora de nuestra Organización Internacional de Mujeres Universitarias, fue la representante de Roosevelt en ese grupo y fue la que, con el apoyo de la señora de Roosevelt, propuso que se hablara de humanos, y para no decir derechos del hombre, y que en humanos estuviera, en la persona humana estuviera incluida la mujer. Pero una cosa es la Carta de Derechos de Naciones Unidas y otra cosa es la Carta de Derechos Políticos expresamente. Entonces, ya no podía decirse país democrático un país en el cual más de la mitad de sus habitantes no eran siquiera ciudadanos. Y esto fue una razón que pesaba, desde luego, para que se diera esta medida que fue tardía
como vemos, en comparación con las medidas vanguardistas que había tenido México en abolición de esclavitud, establecimiento de la libertad de cultos y Estado laico, derechos sociales en la Constitución de 17, pero México ha ido a la retaguardia en dos temas: los derechos de sus mujeres y de sus comunidades indígenas. Entonces, esto es muy importante tomarlo en cuenta y fue muy deprimente lo que nos cuenta la doctora Tuñón, porque yo también le hice una entrevista a Margarita y nos decía: me armé de valor, me amarré bien las faldas para poder ir a hablar con don Adolfo. Y bueno, dije, ¿qué culpa tenemos de haber nacido mujeres? No, pues no tienen la culpa. Entonces dice don Adolfo, pues organícense y pídanmelo. Y entonces ahí en esta reunión, después de que lo dice, le gritan así como una limosna. Es muy triste porque le dicen: repítalo, don Adolfo, repítalo. O sea, imagínense, o sea, muy deprimente. Pero bueno, vamos a ver ahora que continúa. La doctora Lucía Melgar, ella es doctora en literatura por la Universidad de Chicago, con maestría en historia por la misma universidad, su licenciatura en ciencias sociales por el ITAM, es investigadora independiente, pero ha sido investigadora en el PUEG de la UNAM, en el PIEM del Colegio de México, es catedrática en el propio ITAM, es autora de muchos artículos sobre el tema de violencia y cultura, y entre las obras que ha compilado destacan Persistencia y Cambio, aproximaciones a la historia de las mujeres en México, y su ensayo más reciente es Discriminación sobre discriminación, una mirada desde la perspectiva de género. También tiene otro, por ejemplo, Acceso a la justicia de las mujeres, y ha sido colaboradora de muchas revistas, entre ellas Debate Feminista. Escuchamos a la doctora Lucía Melgar. Bueno, muchísimas gracias. Quiero primero que nada agradecer esta invitación, que para mí es realmente un honor encontrarme con la doctora Galeana y con la doctora Tuñón, a quien he leído. Básicamente no hace muchos años que yo no hago investigación de archivo, pero sí leo con muchísimo interés el trabajo de mis colegas historiadoras. Lo que voy a presentar es más que nada un ensayo interpretativo, no es tanto un ensayo documental, y voy a quizás pasar por algunas de las, bueno, por las etapas que ha mencionado la doctora Tuñón, pero me voy a ir más rápido. Un poco es reflexionar sobre el sentido de esta celebración del voto, por un lado, y por otro lado es ver cómo, bueno, la pregunta que yo me hago es de qué manera el haber logrado el voto de esta manera ha incidido todavía en la forma en que se relaciona el movimiento feminista y el movimiento de mujeres con el Estado, básicamente. Bueno, como ya señalamos, se señaló aquí la semana pasada, el 17 de octubre conmemoramos y celebramos el 60 aniversario de la obtención del sufragio femenino en México. Primero como una fecha tardía, como se acaba de decir, pero además esta fecha remite a la publicación en el Diario Oficial del decreto que reformó el artículo 34 constitucional para incluir explícitamente a las mujeres en la ciudadanía. Es decir, al momento en que ya no había marcha atrás, no se iba a quedar sin publicar, sino que ya estaba publicado el decreto. Conmemorar la entrada de las mujeres a la ciudadanía plena a partir de una publicación oficial en esa fecha y no otra, me parece significativo. Si pensamos en otras conmemoraciones como la independencia, la revolución o incluso el Día Internacional de la Mujer, vemos que en cada una de ellas la que se configura como acontecimiento histórico se representa metonímicamente a través de una escena dramática, digamos, ya sea el grito de Dolores, el levantamiento del 20 de noviembre o esperado levantamiento del 20 de noviembre, una huelga reprimida, una manifestación pacifista, etcétera, que corresponde, digamos, al inicio de un proceso o de un drama que básicamente implica la participación de las masas, aunque no sean muchas, pero en todo caso remite a un movimiento social. En este caso, el 17 de octubre, se nos aparece como un movimiento de alivio o de alegría mesurada ante la confirmación de que por fin las mujeres podrían votar y ser electas, que retomo aquí el título del libro de la doctora Tuñón.
Más de una, podemos imaginar, y las voy a citar más adelante, recordaría cómo 15 años atrás, llevadas por el entusiasmo, habían celebrado la simple aprobación de la reforma al artículo 34, sin imaginar jamás que su publicación oficial quedaría en suspenso hasta el final del sexenio cardenista, junto con el cual caducaría. La falta de dramatismo de una fecha puede ser irrelevante o puede justificarse como una opción razonable para conmemorar un logro social, en este caso corroborado con sellos oficiales. En términos prácticos, importa que las mujeres pudieran por fin ir a las urnas y postularse a puestos de elección popular en todo el país, no solo en los municipios, como se ha explicado, y sin correr el riesgo de perder en los tribunales o en los hechos lo que habían ganado en las urnas, como le había sucedido a las pioneras que afirmaron su derecho a la ciudadanía activa, aun cuando la voz de la tradición o de la ley o del Estado se lo negara. Y podemos pensar, ya se ha mencionado, a Hermila Ganildo o a Enelvia Carrillo Puerto. En términos simbólicos y culturales, en cambio, importa también la forma en que se alcanza el sufragio femenino, lo tardío de la fecha, como también se señaló la semana pasada y se acaba de explicar aquí, y lo que implica conmemorar la obtención de un derecho ciudadano a través de o en una enunciación oficial. Así resulta que a nuestra celebración le faltan cohetes y luces de bengala para hacer una verdadera fiesta popular o una fecha a la altura de todas las protagonistas del camino hacia la ciudadanía. En efecto, el sufragio femenino no solo se atrasó 15 años, si lo tomamos en relación con 1938, 37, 38, o casi 4 décadas si tomamos como fecha la participación de las mujeres en la Revolución y las discusiones en torno a la Constitución del 17, sino que llegó a México cuando un país que excluía a las mujeres de la ciudadanía era casi impresentable en el ámbito internacional, como acaba de señalar la doctora Galeana, y cuando en América Latina regímenes autoritarios ya le habían dado el voto a las mujeres tiempo atrás. Podemos pensar en Brasil en 1932, en el régimen de Machado en Cuba en 1934 o en Perón, que en 1947 amplía su base electoral corporativa y con ese gesto le arranca su autonomía y opaca la importancia de las demandas femeninas y feministas que le habían precedido, a la vez que eleva a Evita Perón, siempre subordinada al general Perón, como figura emblemática de las mujeres en la política. Digamos, es la forma en que el Estado, como también lo ha señalado la doctora Tuñón, borra, digamos, todo este movimiento organizativo de las mujeres de manera autónoma al darles el voto desde arriba, ¿no? Por ese retraso y por el tipo de discurso que acompañó a la reforma constitucional, lo que conservamos en la memoria es la segunda etapa de la lucha por el sufragio, la menos popular, la más paternalista, aquellas en que se opta desde arriba y con la anuencia, así fuera como alianza conveniente, de las bases, que no eran bases ya, sino las de abajo, digamos, estas mujeres representativas de las sufragistas, por el cambio gradual. La etapa que nos lleva de la exclusión pasiva por desconfianza en 1939-1940, cuando no se publica el decreto en el cardenismo, a la inclusión, diríamos, hogareña, que asimila el municipio con la casa y acepta que las mujeres puedan ser buenas administradoras, a una inclusión completa, sí, pero plena, pero no exenta de condescendencia en los años 50. En la iniciativa enviada a la Cámara por el presidente alemán, por ejemplo, que también ya citó la doctora Tuñón, se dice, y cito, que los ayuntamientos tienen como función principal suministrar servicios que hagan la vida cómoda, higiénica y segura. Se plantea la necesidad de que las mujeres participen a nivel local y se establece un símil implícito entre la casa y el municipio, para luego plantear que tras esta experiencia se le atribuirá a la mujer, cito, una más amplia y general capacidad electoral. Digamos, es el municipio como laboratorio. La mujer a la que el Estado otorga el derecho a la ciudadanía plena en 1953, como también se ha dicho, no es el ser humano a quien se le reconocen los mismos derechos y se le convalidan formalmente como un acto de justicia en 1937, sino una persona a la que se considera menos capaz, que ha ido aprendiendo y que por fin ha demostrado que se puede confiar en ella. Lo que se pierde entre la etapa cardenista y el régimen de Ruiz Cortines es la presencia activa de mujeres organizadas en un movimiento
movimiento en un frente amplio, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que ya se ha mencionado, caracterizado por el pluripartidismo, la diversidad de clases y ocupaciones, que alcanzó su cima en 1937 con 50,000 integrantes. Se pierde también, y esto hay que subrayarlo, el discurso de la igualdad y el sentido de justicia que lo caracterizaba desde sus inicios. Por ejemplo, en las célebres palabras de Hermila Galindo, que ya se han citado aquí y que por eso no voy a repetir. Sentido de igualdad y de justicia que persistía en 1937 y del que Cárdenas se hizo eco o adoptó en la conocida declaración que dio impulso al movimiento por el voto en ese momento y que también ya se ha señalado, ¿no? La idea de que el hombre y la mujer adolecen de la misma deficiencia de preparación, de educación y de cultura, solo que aquel se ha reservado para sí derechos que no se justifican. Esta observación de Cárdenas desecha además los argumentos de que las mujeres eran ignorantes o que la existencia de unas pocas ilustradas no justificaba dar el voto a todas, que desde 1917 se había esgrimido contra el sufragio femenino y contra el cual se alzan reiteradamente voces femeninas. Entre ellas cabe recordar a Amalia de Castillo Ledón, a quien ya se ha mencionado, que en los años 30 pregunta si, y cito, ¿por ventura los hombres son en su totalidad prodigios de inteligencia y de cultura? Fin de cita. Y ella se revela contra la realidad de que mujeres inteligentes tengan menos derechos que un campesino analfabeta o que un criminal por el solo hecho de ser mujeres. En un texto de ella tomo esa idea. Tras décadas de demandas por la ciudadanía y en particular tras el amplio trabajo organizativo de diversos grupos de mujeres en los años 30, el Frente Único Pro Derechos de la Mujer parece a punto de lograr uno de sus objetivos principales cuando el general Cárdenas envía la iniciativa a las cámaras. Tan decisivo parece este acto y tan definitiva la aprobación del proyecto de decreto por parte del Senado y de la Cámara de Diputados que mujeres tan experimentadas en la organización y la lucha política como María Ríos Cárdenas y Amalia de Castillo Ledón, por solo citar algunas, festejan el triunfo de las mujeres en su lucha contra la desigualdad. Y voy a citar un poquito de esta reacción porque me parece muy significativa, digamos, de cómo ya pensaron que habían logrado algo por lo que habían luchado. En su libro La mujer mexicana es ciudadana, por ejemplo, María Ríos Cárdenas da cuenta de una serie de decisiones que confirmaban la viabilidad del decreto por el que se reconocía por igual el derecho a la ciudadanía de mujeres y hombres, como era la aprobación del decreto por parte del Senado, una comunicación del constituyente del 16 y 17 que ella cita en su libro, en el sentido de que el uso del género masculino en 1917 no pretendía excluir a las mujeres, que es uno de los argumentos que se dieron y por el cual también en 1918 se expidió una ley específica para especificar que las mujeres estaban excluidas del voto. Ríos Cárdenas cita enseguida un comunicado suscrito en diciembre de 1937 por alguna de las principales figuras del sufragismo mexicano, como Elvia Carrillo Puerto y ella misma, quienes felicitan al presidente, los senadores y hombres y mujeres que, cito, simpatizaron con la causa del feminismo, y también felicitan a todas las mujeres porque, y cito otra vez, en el transcurso de unas horas nuestra estructura moral e intelectual sufrió una metamorfosis frente a los problemas políticos de la nación. Esto nos da la idea de todo este entusiasmo por el cambio. Más adelante resume entusiasmada el debate en la Cámara de Diputados, exclama que el 6 de julio es una fecha gloriosa para el futuro de México, que es cuando se dio la aprobación en la Cámara de Diputados, y celebra después la participación de las mujeres en apoyo a la expropiación petrolera, ¿no? Que es como una paradoja de que hasta ese punto las mujeres apoyaron la expropiación petrolera. O sea, hay fotos, ¿no?, de todas estas mujeres dando sus gallinas, sus joyas, etcétera, y sin embargo siguió esta sospecha, ¿no?, de que no apoyarían las causas revolucionarias. Por su parte, Amalia de Castillo Ledón, antes de ser tan importante como en los años 50, pero digamos en un discurso ante el presidente de la República en la columna de la Independencia en 1938, habla primero hace todo un recuento de la historia de las mujeres que han sido importantes en la historia del país y
Y luego dice, hace una reflexión sobre Cárdenas que a la distancia me parece muy dramática, ¿no? Dice, compara a Cárdenas con Hidalgo, porque dice que Hidalgo era el emancipador de los esclavos, y él afirma que Cárdenas, cito, haciéndose honor a sí mismo, a su tiempo y al decoro de la patria, abolió este año de 1938 la esclavitud de las mujeres de México al concederles los derechos civiles y políticos. Luego, fin de cita. Aclara que la mujer, de hecho, ya se había ganado el derecho a la ciudadanía y pasa a recuperar la participación de destacadas protagonistas históricas para reiterar la justeza de la demanda de igualdad social, que le llama, de las mujeres, y agradecer al presidente Cárdenas y a las cámaras, cito, el que nos hayan quitado de una vez y para siempre el estigma de la humillación de la inferioridad social, otorgándonos al fin la ciudadanía. ¿No? Todo esto es en 1938. Si a las distancias sus palabras adquieren un tono amargo, parece premonitoria en contraste la alusión de la autora a la responsabilidad que tiene el presidente de llevar a buen término el procedimiento de reforma para que sea, dice, una realidad definitiva lo que ahora solo es una ley, ¿no? Le están recordando que tiene que proceder a lo que falta, ¿no? En ese mismo discurso deja ver que le preocupan a ella los prejuicios que aún subsisten contra las sufragistas y contra las mujeres modernas, por lo cual reitera su idea de que las mujeres están preparadas y comprometidas, y también de que seguirán siendo femeninas y no feministas desagradables, porque ella siempre está señalando que ella está por un feminismo femenino y no por un sufragismo como el de las inglesas, que iban mal peinadas, mal vestidas, con zapatos de hombres, etcétera, ¿no? O sea, todo el estereotipo de la sufragista masculinizada. Lo cual, más que una concesión a la retórica del momento, es, como acabo de decir, una convicción de la vocera del feminismo femenino, y desde nuestra perspectiva puede leerse como una de las estrategias del débil, ¿no? La idea de que vamos a convencer al poder de que no vamos a salirnos de esos roles tradicionales que temen que dejemos, ¿no? Al releer estos textos no podemos sino imaginar el desencanto, el desconcierto y tal vez la rabia de muchas activistas que habían confiado en el discurso igualitario del presidente y que habían argumentado contra quienes ponían en duda el compromiso de las mujeres con el régimen y su capacidad de decidir. Sin entrar aquí en detalles, como ya se ha señalado también, Amalia de Castillo Ledón sería clave en el ámbito internacional y nacional en los lustros siguientes, construyendo una alianza con el poder hasta lograr el otorgamiento del voto en 1953, con un discurso más tradicional que de las activistas de los años 30. En cuanto a María Ríos Cárdenas, y voy a ser muy breve, quisiera detenerme nada más en el final de su libro que publica en 1942, donde lejos de aceptar una derrota, digamos, en vez de decir, bueno, ya no fuimos ciudadanas y se acabó, el título de su libro es La mujer mexicana es ciudadana, y la conclusión de su libro enumera las razones por las cuales la mujer mexicana es ciudadana, y me parece que es como muy interesante esa postura, digamos, de Ríos Cárdenas, y empieza enumera una serie de argumentos que no voy a repetir todos, pero entre otros dice que, bueno, que ya la Constitución del 17 no excluía a las mujeres de la ciudadanía, que además la mujer ha desarrollado acción en diversos campos del saber humano y por lo tanto está en el mismo nivel moral e intelectual que el hombre, también porque ha luchado por obtener esa ciudadanía, y luego dice, retoma todos los pasos que se siguieron durante el cardenismo para darle la ciudadanía a las mujeres. Y entonces al final concluye que solo falta, y cito, que la honorable Cámara de Diputados haga la declaratoria de rigor en lo que concierne al sufragio femenino y que el primer magistrado de la Nación se sirva a permitir la publicación del decreto concediendo el sufragio femenino en México. No es como muy trágico, me parece, en un sentido esa posición, es argumentar desde la lógica y al mismo tiempo afirmar algo que ya no es posible, ¿no? Porque ya esto está publicado en 1942. Tal vez por eso, no sé si esa sea la razón, subtituló su obra como Historia con fisionomía de novela de costumbres, ¿no? O sea, la parte de la novela es la que le permite, digamos, irse más allá de lo que sería nada más una narración histórica o periodística. En todo caso, me parece relevante destacar la claridad en este caso de Ríos Cárdenas, una de las principales protagonistas y observadores de su tiempo, en cuanto a la lógica política y de estricta justicia, por así decirlo, del derecho de las mujeres a ejercer una ciudadanía plena por la que tanto habían trabajado.
Bueno, tras esta gran desilusión que sufrieron las mujeres en los años, en 1940, y la cooptación por parte del PRM primero y del PRI después, lo que surge en los años 40 y 50, como también ya ha explicado la doctora Tuñón, es una alianza más convencional entre mujeres menos heterogéneas y el Estado, donde aquellas piden el voto, pero aceptan el discurso paternalista de este, un discurso más conservador, acorde con el rumbo político de la época, menos nacionalista en un sentido, nada revolucionario o ya digamos revolucionario institucional que corresponde a la existencia del PRI. Y como ya también se dijo, se difunde y se repite un mensaje condescendiente donde la mujer es un ejemplo de abnegación, para el caso de Ruiz Cortines, por ejemplo, y donde se justifica el gradualismo como una opción políticamente responsable, cercano a las voces conservadoras que a lo largo del siglo se habían opuesto al sufragio del sexo débil, como si en ese gesto cristalizaran a la vez el fin de la feminidad, la crisis de la familia, el desorden social, el fin del mundo, ¿no? Hay discursos muy conservadores que hablan así como de que si la mujer vota se va a convertir en un caos en la casa, en la calle, en la política, en el país, ¿no? Y bueno, y sí, en un sentido, para muchos sería el fin del mundo conocido por ellos, con el paso ya explícito de las mujeres al ámbito político, no solamente por el voto, sino también por otros cambios que se habían dado a lo largo desde el siglo XIX y durante el siglo XX y que habían sido impulsados también por maestras y profesionistas pioneras, por algunos liberales ilustrados y que en el siglo XX dinamizaron revolucionarias, escritoras y periodistas, líderes obreras, integrantes de partidos varios y de nuevo maestras. Y creo que para dar una idea de esto, nada más quiero señalar, por cuestiones de tiempo, digamos, la importancia de, por un lado, el voto de las mujeres primero en el año 55 y luego en el año 58, ¿no? Que va a traer a escena, no solamente son las mujeres que votan, sino las mujeres que pueden ser electas. Había habido una primera presidenta municipal en 1938 en Guerrero, que fue presidenta municipal un año, y después se eligieron primero 4 diputadas, luego ya van a venir 2 senadoras, pero se va a tardar mucho tiempo, digamos, en que la presencia de la mujer en la política, en las altas esferas sea más evidente, ¿no? Digo, entraron mujeres ya como al Poder Ejecutivo con Adolfo López Mateos, pero tenemos la primera gobernadora hasta 1979, ¿no? Entonces, digamos, ha sido muy gradual el paso de las mujeres al espacio público en cuanto a mujeres electas. Actualmente tenemos un porcentaje importante de mujeres en el ámbito del Senado y de la Cámara, pero tenemos un porcentaje todavía muy pequeño, como también se dijo la semana pasada, en el municipio, y me parece muy paradójico que, siendo el municipio ese espacio donde supuestamente era mucho más normal para el poder que las mujeres participaran como votantes, sea el espacio donde menos hay representación femenina, ¿no? Y vemos uno de los problemas que se pueden observar, digamos, en el contraste entre la tensión entre la modernidad y la tradición en los conflictos que se han dado, por ejemplo, en los municipios indígenas, donde hay mujeres que han sido regidoras o han llegado a ser presidentas municipales, o ser electas como presidentas municipales, y han enfrentado incluso la violencia de los hombres en el lugar, porque va contra los usos y costumbres de los municipios. Entonces, en ese nivel tenemos una paradoja todavía, ¿no? Que es que por un lado se está obteniendo la posibilidad de participar, el derecho a participar en igualdad de condiciones, digamos, en términos legales, pero en términos culturales y sociales todavía hay mucho por avanzar en ese sentido, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de lo que sería a nivel federal, las cosas se han dado de otro modo, no solamente porque, digamos, no tenemos ese peso de la tradición y hay mucho impulso de las ciudades y de la modernidad, sino también porque se han dado desde el Estado, desde el Poder Ejecutivo y desde el Poder Judicial, medidas específicas para promover la participación de las mujeres en la política, como son las cuotas, ¿no? Y bueno, el caso más famoso de las cuotas es la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en el año 2011, cuando debido a la reticencia de los partidos políticos para aceptar
la obligatoriedad de las cuotas, el tener que presentar candidatas mujeres en un 40%, primero había sido un 30%, luego se subió a un 40%, y en ese momento fue para impulsar, digamos, la participación de las mujeres de los partidos políticos en las cámaras, en la Cámara de Diputados y en el Senado. Pues, dado que los partidos se resistían, dado que el IFE no obligaba a los partidos a imponer esas cuotas, el Tribunal Electoral tuvo que emitir una sentencia, ¿no?, que es el famoso caso de la sentencia anti-Juanitas, que se conoce así, que es obligar a los partidos no solamente a presentar 40% de candidaturas de mujeres, sino que la titularidad y la suplente tienen que ser del mismo sexo, no tienen que ser hombres o mujeres, la planilla completa. Y esa fue la forma que se encontró para obligar, digamos, a los partidos a aceptar esta participación más plena de las mujeres. Entonces, por un lado, creo que esta sentencia es muy importante, se ha considerado una sentencia histórica en el sentido de que se logró avanzar también y ha sido reconocido internacionalmente, digamos, ese avance de México a nivel de los derechos políticos de las mujeres, ¿no?, el tener una presencia femenina más importante en las cámaras. Esta idea, digamos, que corresponde a una política de equidad, a una acción afirmativa en favor de las mujeres, y se puede ver dentro de un proceso de política de igualdad de hombres y mujeres que se ha visto acompañada de una serie de cambios legislativos importantes. Ya no mencioné, pero creo que hay que situar este logro del voto trajo también cambios legislativos importantes, porque en 1954, por la misma razón que se había hecho se había otorgado el voto a México, en México, porque ya era, digamos, no se podía estar en el ámbito internacional excluyendo a las mujeres, también se hicieron una serie de cambios muy importantes en el Código Civil en el año 54, también para incluir una serie de medidas igualitarias que estaban incluidas en las convenciones internacionales, ¿no?, que tenía que ver con los derechos de la patria potestad, la nacionalidad de las mujeres, etcétera. No voy a entrar en ese tema. Pero, digamos, ya para resumir muy brevemente, porque me he alargado, básicamente este impulso a la participación de las mujeres desde el Estado, desde mi punto de vista, nos lleva a volvernos a plantear el sentido del otorgar el voto a las mujeres en el 53 y no en el 37, digamos, en cuanto al sentido de la intervención del Estado, en cuanto a la lucha de las mujeres por la participación política. Porque por un lado hemos avanzado mucho en los derechos políticos, digamos, en términos formales, en términos legales, pero en términos de los otros derechos por los que también se luchó en los años 30, digamos, lo que son los derechos sociales, la igualdad en el trabajo, la igualdad en la casa, todo lo que son derechos civiles, derechos laborales, lo que tiene que ver con la igualdad sustantiva o lo que tiene que ver con el derecho a la vida, a la dignidad, a la libertad, son cuestiones donde estamos en atraso, ¿no?, donde no hay movimientos dispersos en favor de estos derechos, pero no hay un avance suficiente en ese sentido. Entonces, creo que a la luz de este desnivel, digamos, entre derechos políticos y derechos civiles, podríamos, o derechos ciudadanos en otro sentido, podríamos reflexionar, o es desde donde he querido reflexionar acerca de este sentido de celebrar el voto, bueno, el otorgamiento del voto, como lo ha explicado la doctora Tuñón, como una dádiva o como una concesión, ¿no?, o como una casi obligación del Estado hacia las mujeres, y no como un logro de un movimiento de mujeres constituido todavía hasta los años 50. Gracias. Muchas gracias a la doctora Lucía Melgar. Se recordarán que la sesión pasada se refirió este tema de cómo Pallavicini, porque seguimos con el problema del lenguaje, ¿verdad?, de si estamos incluidas o nos debemos sentir incluidas cuando se dice mexicanos y no dice mexicanas. Pallavicini manifestó esta duda en el Congreso y dijo que había que tener mucho cuidado que no se les fuera a ocurrir a las mujeres sentirse englobadas cuando se hablaba de mexicanos.
Y después ya vendrá la prohibición, porque primero no se prohibió, pero después sí estaba prohibida que ocuparan o fueran candidatos a cargos de elección popular las personas que tenían antecedentes penales, los borrachos y las mujeres. Entonces sí, después le hicieron caso a Pallavicini y dijeron no, a ver, todo esto de que Hermila Galindo haya lanzado su candidatura para ser diputada y demás, no, que quede claro que las mujeres no. Y bueno, finalmente cuando se da este voto, hay que recordar que algunos comentaristas dijeron, y todavía lo dicen, ahora salió un artículo recientemente en este 60 aniversario, que si las mujeres votaron por López Mateos porque era guapo. Y que entonces, sí, eso se llegó a comentar y todavía se piensa que, bueno, yo pienso, también hay que decirlo, los hombres y las mujeres, todo mundo es manejado por los medios y entonces se pueden crear candidaturas, ¿verdad?, a través de la propaganda. Pero bueno, lo que yo quisiera añadir del tema de derechos que mencionaba la doctora Lucía Melgar, todos los derechos, no nada más los políticos, los económicos, los sociales, y uno fundamental en el cual ha habido una regresión en los últimos tiempos, que son los derechos de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos. Esto sí es un caso inédito en la historia penal de México, déjenme decirles, porque el que haya mujeres que se les penaliza por homicidio en primer grado con el agravante de parentesco y se les dé 30 años de prisión por interrumpir un embarazo, es algo inédito en la historia penal, porque antes no lo había. Entonces, este es un punto que creo que es muy importante que como sociedad reaccionemos y hagamos, no nada más en estos momentos de efemérides, es importante recordar qué ha pasado, pero también qué está pasando y qué debemos hacer para mejorar esta situación.